Hola chicas, vamos a empezar con la primera clase. Siempre vamos a ver los lineamientos para tener una correcta estructura. Para empezar, vamos a empezar por la cuadrada. Yo quiero que vayan aprendiendo los nombres de cada parte de la estructura. Entonces, de esta forma, a la hora de corregir, yo les voy a nombrar alguna parte que haya fallado y ustedes ya la van a conocer. Bueno, la uña cuadrada nos vamos a tener unas ciertas características. Esta va a parecer un cilindro, o sea, va a ser curva en toda su superficie, ¿sí? Va a tener un arco de medio punto o curva C, como lo llaman normalmente, pronunciado de un 50%. Cuando hablamos de un 50% es la mitad de una circunferencia, por eso es arco de medio punto. Si vemos la estructura de lateral, lo que es punta y faldones es la línea que podemos encontrar debajo. Yo acá me confundí y puse anclas de tensión, no era faldón. Ahora lo vamos a corregir. Ella va a ser recta, el faldón y la punta, que si yo lo miro de lateral me va a formar un ángulo de 90 grados. Va a tener una paralela que va a ser la superficie, la paralela superior. Esta va a ir súper recta, también formando un ángulo de 90 grados en su punta. Va a tener una ligera elevación, aproximadamente la vamos a encontrar a la mitad de la estructura o en el segundo tercio de la uña natural. Este se va a llamar ápice. Va a ser el punto de mayor elevación. Desde el ápice a punta va a ir recta. Vamos a encontrarnos con las anclas de tensión, que es donde va a empezar a nacer nuestra uña artificial, o también lo podemos llamar puntos ceros. Son los puntos que nos encontramos en los laterales de nuestra uña. Esto por un lado en la vista superior, perdón, en la vista lateral. ¿Cómo vamos a lograr que nuestra estructura se vea de esta forma? Vamos a poner el molde con una ligera elevación. La elevación la vamos a tomar desde el ápice de la uña natural. Por lo general, las uñas tienen una pequeña elevación. Siempre lo vamos a tomar de referencia esa elevación, y si queremos una mayor curva, no podemos tomar de referencia la zona de cutícula, y de esa forma voy a tener una muy buena curva y nos va a dar un margen de error si nos llegamos a confundir con el molde. Bueno, después vamos a tener la vista superior. Es la vista que vamos a ver desde arriba, ¿sí? La uña va a ir completamente recta formando un tubo. Puedo decir que si la veo desde arriba es un rectángulo. Vamos a tener la punta recta y la pared baja y pared alta completamente recta, y aquí también nos va a formar en esta zona un ángulo de 90 grados. En el caso que hagamos reversa, vamos a ver también la línea de sonrisa, que las mismas va a salir desde el punto cero. Vamos a ver zona de cutícula y vamos a llamar a una zona que va a ser el grosor base. Estas me van a escuchar mucho cuando esté haciendo uñas que son bien rectas. Este grosor base lo vamos a encontrar en esta zona. Esa va a ser mi referencia para trasladar a punta y que toda mi uña me quede totalmente paralela. Estas cosas, cuando ustedes me vayan pasando sus trabajos,
Yo se los voy a corregir con aplicación PicsArt para que puedan ver cómo vamos armando los ángulos y las paralelas. Cuando necesite que me pasen fotos, van a tener que ser completamente de lateral, de esta forma, siempre con un fondo blanco, que no tengamos nada por detrás, porque va a ser zoom a lo que esté detrás y se va a desenfocarse la uña. Y luego una foto totalmente de la vista superior frontal, de esta forma, y de la curva. Yo con esas 3 fotos les voy a estar pidiendo por cada estructura y cada técnica que hagamos para hacerle las correcciones. Esta va a ser los lineamientos para la estructura cuadrada. Si hay alguna duda, se pueden comunicar y yo se los voy a aclarar. Bueno, vamos a seguir ahora con el lineamiento de la estructura coffin. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Esta va a ser muy distinta a la uña cuadrada. No son nada igual. Muchas veces cometen el error de dejarla muy abierta de punta, cosa que la uña coffin es cerrada. Para empezar, el molde va a ir ligeramente caído. Entonces, cuando realicemos nuestra estructura, vamos a notar que la paralela superior va a ir descendente. O sea, va a caer. Y el faldón va a ir ascendente. Va a ir hacia arriba. Y va a tener una pequeña curva. No va a ser una curva muy pronunciada. No va a ser grande en realidad. Va a ser pronunciada pero pequeña. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a cerrar el molde en forma de lágrima. Yo siempre les recomiendo que si tienen un molde largo y van a trabajar uñas de salón, lo corten al largo que le van a dar total. Ejemplo, si voy a trabajar una uña 4, lo corto en 4 para hacer el coffin. Entonces yo lo cierro de forma de lágrima y me va a quedar todas las curvas iguales. Les voy a mostrar para que después no tengan confusión. Trabajo, bueno, lo corté en 5, cortamos en 5, ejemplo, ¿sí? Y cuando yo digo que lo voy a cerrar como si fuese una lágrima, me refiero que vamos a cerrar sus pestañas a la perfección y vamos a hacer esta formita. Acá una forma en lagrimita. ¿Cómo hago? Yo quiero que todas mis curvas queden exactamente igual. Entonces a todas las voy a cerrar a donde está la línea lateral. A todas las cierro hasta ahí y me van a quedar perfectas todas las curvas igualitas. Eso es para que tengan siempre ese pequeño dato, es un secretito para que les queden siempre las estructuras perfectas. El coffin, su vista superior va a ser ligeramente inclinado. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Vamos a tener el dedo. La punta va a ir pequeña y va a ir ligeramente cerrada las paredes. No va totalmente recto, porque no quiero que cometan ese pequeño error. Igual a la hora que yo les vaya a construir se van a dar cuenta. Vamos a seguir ahora con el lineamiento del estileto. Es muy parecido al coffin, pero ¿qué vamos a hacer con el molde? El molde va a ir caído a la altura del punto cero o ancla de tensión. Entonces esto va a hacer que nuestra paralela superior sea ascendente
descendente, perdón, y la paralela inferior va a ir súper recta. Le podemos decir faldón también, paralela, faldón, es exactamente lo mismo. En punta va a terminar en un punto, o sea, así. No tiene curva en punta. La curva del estileto lo vamos a encontrar todo dentro de la estructura. También posee un arco de medio punto, ya que es un semicírculo. El ápice, como todas las estructuras, van a salir del segundo tercio de la uña natural. Vuelvo a repetir, cuando hablamos del segundo tercio, vamos a trabajar con líneas imaginarias siempre en nuestra uña. Vamos a tener 1, 2 y 3. Cuando digo segundo tercio, es la mitad prácticamente de la uña. Entonces, si yo quiero que todas mis uñas queden exactamente iguales, vamos a hacer esta medición. Entonces, cuando las miro de lateral, su ápice van a estar todas a la misma distancia, porque no quedaría estéticamente bien que pongamos un ápice que salga desde zona de cutícula, otro que salga del segundo tercio y el otro que salga desde el borde. No podemos hacer eso. Nosotros nos tenemos que destacar como un aplicador profesional, que nuestro trabajo sea perfecto. Entonces lo vamos a lograr siempre prestando muchísima atención a nuestro trabajo. Bueno, vamos a seguir ahora con el lineamiento de la almendra clásica. Vamos a ver la vista lateral. Vamos a tener en cuenta a la hora de la construcción, el molde va a ir totalmente recto. Recto, recto, recto. No va a ir elevado ni caído. Recto. El faldón va a ir ligeramente ascendente, curvo hacia la punta. El ápice también va a estar ubicado en el segundo tercio. Y la paralela superior va a ir ligeramente descendente. Como las uñas anteriores, esta va a tener la curva por dentro, pero no va a ser una curvatura C o de medio punto, sino es una curva catenaria, un arco catenario. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que podemos encontrarnos la curva dentro de esta forma. Es una curva alargada. Vamos a la vista frontal. Va a ser muy parecido a la vista del coffin, pero va a ir la punta ovalada. Al molde, a la posición lo vamos a hacer recta y cerrada totalmente hasta un número antes del largo. De esta forma va a quedar como si fuese la posición del molde para el estileto. Ahora que ya tenemos todas las vistas y todos los lineamientos de nuestras estructuras, podemos empezar con la construcción. Yo hay algo que siempre les voy a pedir, es que seamos coherentes con lo que dibujamos, con lo que vamos a construir. Esto es nuestro plano. Si no cumplimos con los lineamientos, la estructura no va a quedar como debe ser. Pongámonos como que somos arquitectos, nuestro plano, y nos guiamos con nuestro plano. Entonces, una vez dicho esto, nos ponemos manos a la obra para realizar nuestras estructuras.